viviendo el corazón de Jesús, viviendo el corazón de Jesús. Vamos a leer ahora un solo versículo, luego vamos a seguir leyendo, pero vamos a leer este versículo principalmente. Dice Malaquías 3:18. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El arma actual del enemigo. Saben, la iglesia tiene que aprender a distinguir entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen, dice allí Malaquías. Es decir, quiere decir que puede haber aún dentro de la iglesia quienes sirvan a Dios y quienes no lo sirvan a Dios. No es una condición absolutamente ya aceptada que porque se está en la iglesia están sirviendo a Dios. No. Hay quienes sirven, hay quienes no sirven a Dios. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento. Había quienes servían a Dios y a quienes no servían a Dios. Les voy a dar un solo ejemplo, que es dentro del judaísmo, dentro de esa religión tan cerrada, tan absolutamente cerrada, porque acuérdense que la promesa a Abraham fue que en él y en su familia serían benditas todas las naciones. Sin embargo, Israel, el judaísmo, la religión se cerró en ellos mismos y no quisieron saber nada con el resto de las naciones. Entonces estoy hablando de algo muy cerrado. Sin embargo, aún dentro de ellos había quienes verdaderamente querían servir a Dios. Y entonces Dios vio sus corazones. Y esto es muy importante. Es muy importante, por favor, téngalo presente. Aún dentro de lugares donde no se está sirviendo a Dios por la dureza, también están los que quieren servir a Dios y Dios mira los corazones. Entonces, el ejemplo que quiero darles es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel Saulo de Tarso, temido por la iglesia cristiana, temido, realmente temido, porque él se dedicaba a perseguir a la iglesia, a sacarlos aún de sus propias casas, arrastrarlos para que los apedreen o para meterlos en las cárceles. Era realmente algo terrible y algo que uno podría decir, realmente esta persona no está sirviendo a Dios. Pero Dios, que vio el corazón de Pablo, sabía que Pablo lo hacía por ignorancia, porque él deseaba servir a Dios y él entendía desde lo que le habían enseñado, desde lo que había recibido del judaísmo, que eso era lo que había que hacer, porque esta gente, así para él resultaba, estaba proponiendo o hablando como si hubiera otro Dios. Así que él perseguía a los que hablaban y querían establecer aún en el propio pueblo judío otro Dios. Y esto es lo que estaba haciendo. Pero Dios vio el corazón de Pablo y lo sacó de ese lugar. Pablo no anduvo con vueltas. Pablo decía, no, y le tengo miedo al pastor, al sacerdote de judío, y que me van a echar de la sinagoga, y quizás no me hablen, o quizás me miren mal. Pablo, cuando recibió la palabra correcta, cuando Jesús se le presentó con el corazón de Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, le dijo, me estás persiguiendo. Y Saulo dijo, no, yo no quiero perseguirte, yo quiero servirte. Entonces, ya basta, Saulo. Ahora levántate y yo te voy a mandar a alguien. Te voy a mandar a alguien, por favor, escucha esta palabra. Te voy a mandar a alguien que te va a decir realmente cómo servirme a mí. Sobre esta base es que quiero hoy predicarles. Sobre esta base que quiero hoy predicarles. Y quiero decirte, todo esto está saliendo del Espíritu, ni siquiera es una anotación que tengo. Pero quiero que entiendas que sobre esta base es que nosotros tenemos que venir a servir a Dios.
entendiendo que Él, cuando tenemos el corazón correcto, Dios manda a alguien para que nos instruya. Y no tiene que ser el gran hombre, la gran persona, ni está en él ninguna cualidad, porque el que fue a hablarle a Saulo no era un apóstol, no eran ni Pablo ni Juan. Era un hermano que había recibido el evangelio, que había creído y que amaba a Dios, y estaba allí disponible. Estaba allí disponible. Y Dios dijo: vamos, levántate y ve hasta tal lugar. Allí está Saulo. Y él dijo: no, Señor, Saulo es peligroso, mata y persigue a los cristianos. Y Jesús le dijo: ve porque yo te mando y punto. Entonces hay veces que tenemos que obedecer simplemente porque el Señor está hablando. Y si te sal de aquí, ve allá, bueno, pues tengo que ir. No tengo que seguir discutiendo con el Señor. Y entonces, este hermanito, para que lo digo en diminutivo, para que usted pueda entender que no era nadie tan importante, pero sí tenía el corazón correcto a Dios. Y fue, y llegó, y ya no le dijo, mirándolo de lejos con miedo a Saulo, sino que entró confiado. Le dijo: Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado para que reciba la vista. Y ahí le declaró todo. Y Saulo tampoco siguió peleando contra: no, porque yo era uno de los principales en esa iglesia y me daban cartas especiales para ir a otros lados y qué sé yo cuántas cosas. No. Él dijo: Señor, se levantó y comenzó a predicar a Cristo. Y fue por todos lados y predicaba, y todos se asombraban: ¿cómo antes no estaba allá y ahora está acá? ¿Cómo es la historia? No importa, porque él estaba en la verdad, él estaba sirviendo al verdadero, él estaba sirviendo a Cristo. Por eso tenemos que aprender a discernir, a distinguir entre los que sirven a Cristo y los que no lo sirven, aunque estén llenos de aparente religiosidad, que hablan de Jesús, que gritan por las calles o en los templos, pero ¿están sirviendo a Dios? Amados, ¿cuál es la diferencia? ¿Dios es el mismo? Sí, claro que es el mismo. ¿Dios atiende a sus hijos? Sí, claro, Dios sigue atendiendo a sus hijos. El problema está en la actitud de los líderes y de los siervos, porque su actitud es otra, no la que Jesús espera. Están los que, por ejemplo, se sirven a sí mismos. Están para servir al Señor, pero se sirven a sí mismos. Están los que sirven a una organización y la gente podrá estar tirada, abandonada, no les interesa, mientras que la organización esté bien, fuerte, tenga hasta dinero, y que la gente se muera de hambre. No están sirviendo a Cristo, están sirviendo a una organización. Están los que, por supuesto, se sirven a sí mismos, o peor aún, quieren ser servidos y usan a las personas. Amados, tenemos que aprender a distinguir que hay también los que verdaderamente sirven a Dios, y con ellos tenemos que caminar. Las tres primeras categorías de supuestos siervos o aquellos que dicen servir a Dios, lo único que hacen es alejar a la gente de la presencia de Dios. Los alejan. ¿Quién quiere estar al lado de un Dios que castiga, que enjuicia, que está constantemente trayendo dolor, que pone miedo? Imagínense tenerle el miedo a Dios. Yo no quiero un Dios así. Y entonces terminan alejando a la gente de la presencia de Dios. Y llegan entonces a pensar lo que en definitiva el diablo quiere que piensen. ¿Cómo es eso?
ellos piensan, y los mismos que sirven lo piensan, por eso lo hacen, lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Escuche lo que dice. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice Dios. Dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué hemos dicho contra ti? Claro, en su propia opinión están en lo correcto. Versículo 14. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Otra versión dice, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta llega a ser la conclusión de los hermanos guiados por estos personajes, porque ellos mismos lo piensan. Ellos mismos piensan, ¿de qué vale servir a Dios? Voy a hacer la mía, voy a tratar tratan de estar bien con la organización, porque claro, si la organización ve que está bien, me va a favorecer a mí, pero se olvidan del Dios verdadero. Amados, una de las grandes y más peligrosas armas actuales del diablo es la desinformación. Diga conmigo, desinformación. Y el cambio de normalidades, de lo que es normal. Es decir, lo que antes era normal para nosotros, ahora pasó a ser anormal. Esto es terrible, porque el mundo hoy acepta como cosa normal lo que Dios ha dicho que es anatema, lo que Dios ha dicho que eso es lo peor para nosotros. La Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero presta atención a lo que sigue, porque aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. ¿Cómo puedo hacer yo de la luz tinieblas? ¿Cómo puedo hacer? Si es luz, es luz. Si yo, acá está prendido el reflector y usted ve que me refleja y usted me ve claro porque hay un reflector. ¿Cómo puedo hacer de esa luz tinieblas? Bueno, la luz es el Evangelio, la luz es Dios, la luz es el Espíritu en nosotros. Pero cuando yo me paro en este púlpito o en uno similar y tomo el Evangelio o digo que estoy en presencia de Dios, pero luego comienzo a hacer mal, comienzo a hacer juicios cuando o a señalar con el dedo, es decir, comienzo a hacer lo que el diablo hace, a acusar. Entonces empiezo a acusar al hermano porque hizo esto, al otro porque hizo aquello, porque no sé qué, el otro porque no sé cuál. Y entonces me pongo del lado del diablo. Ahora la luz que decía yo reflejar o traer, ahora pasa a ser tinieblas. Y entonces las tinieblas las pongo como luz. Es decir, yo no puedo actuar como el diablo actúa y decir que soy un siervo de Dios. Yo no puedo ser un hermano en la iglesia y estar en enemistad entre los hermanos, o mirar al otro de reojo, o envidiarle, o hablar mal, o murmurar del otro y decir que soy un hijo de Dios, un cristiano. Porque esto es hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
El verdadero peligro para el cristiano es los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Amados, la religión, las denominaciones han llevado a la iglesia local, como esta, como alguna que usted pueda conocer, la han llevado a el mandato humano, olvidándose de lo que Dios ha mandado. Han llevado a la iglesia local a un estado de dolor y de sufrimiento, olvidando el amor y la misericordia del Señor. Cuando yo me paro de este púlpito a señalar a los hermanos, me he olvidado de dónde me sacó el Señor y de quién soy. Y mucho más me he olvidado a quién supuestamente yo represento. Me he olvidado que Dios es amor, que Dios es misericordia. Jesús vino a mostrar la misericordia y el amor aún en la ley mosaica. Y miren que la ley es dura, la ley es rígida. Por la ley nadie jamás alcanzó la salvación. Y uno podría decir, bueno, pero la ley es la ley. Pero aún así, Dios la dio. Quiere decir que tiene que tener el corazón de Dios. Y Jesús vino a mostrarla. Y vino a mostrarla. Y cuando los religiosos lo criticaban porque él se juntaba con los pecadores, él dijo, pero el que está sano no necesita médico. Yo vine a sanar a los enfermos. Les mostró el corazón de Dios aún bajo esa ley. Jesús mostró el corazón de Dios en un ambiente contaminado por la religión, los mandatos de los hombres y la dureza de corazón. La Biblia dice constantemente que el pueblo de Israel, la religión judía, se volvieron duros, que su cerviz, nunca me recuerdo si dice cerviz o cerviz, pero como sea, se volvió dura, es decir, que no pueden girar, simplemente miran lo que ellos quieren mirar. Necesitamos mantener viva esa enseñanza, ese corazón y sobre todo esa actitud que Jesús mostró. Jesús mostró una manera muy diferente a la que se vivía en ese entonces en la religión, en lo que era en ese momento la iglesia, lo que era en ese momento el pueblo, las sinagogas, los sacerdotes. Necesitamos discernir entonces entre los que hablan de Jesús y los que verdaderamente les sirven, viviendo el corazón de Jesús. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído, esto es la iglesia, esto es la iglesia. Vamos a ver cómo era la iglesia allá al principio. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un corazón. ¿Cómo era de un corazón? Que todos tenían uno y se lo prestaban un ratito a cada uno. No se puede, ¿verdad? No está hablando de un corazón físico, está hablando de un corazón conforme al de Jesús. Ellos habían creído en el Hijo de Dios, en el Mesías, en Jesucristo, el Salvador. Y ahora estaban todos con el mismo corazón que Jesús. Todos tenían ese mismo corazón. La iglesia era de un solo corazón, desde los líderes hasta el hermanito recién convertido. Todos tenían un mismo corazón y un mismo alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder ahora aparecen los líderes. Porque como la iglesia vivía eso, ellos vivían eso, todos eran de un mismo corazón, entonces con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Esto es el fruto de vivir
todos en un mismo corazón conforme al corazón del Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Guárdese por un ratito esta palabra. No había necesitados. Porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Amados, aquí vemos la diferencia que se daba entre la religión judía. Usted iba a la sinagoga y no estaba sucediendo eso, hermano. En las sinagogas no sucedía eso. En la religión judía no sucedía eso. Puede leerlo en el Antiguo Testamento, era todo crítica de parte de Dios a lo que sucedía en las sinagogas, en la religión judía. Sin embargo, allí se vivía dureza, se vivía esa lejanía de unos con otros y se vivía eso de que todos se enjuiciaban unos a otros. El miedo estaba, no vaya a ser que te echen de la sinagoga, miedo. Pero aquí podemos ver una iglesia que amaba y se movía en el sentir del Señor. Entonces dice allí, así que no había entre ellos ningún necesitado. Claro que hay veces que es necesario ayudar al necesitado materialmente, y la iglesia lo hacía. Y los que tenían mucho le daban a los que no tenían. Y por supuesto todo esto hacía que todos tuvieran, pero no siempre la necesidad es física o material. A veces la necesidad pasa por otros lugares y la iglesia también tiene que estar presente en esto. Por ejemplo, hay veces que se necesita misericordia. ¿Por qué? Porque uno ya se siente condenado por lo que hizo. Me equivoqué, pequé o qué sé yo qué pasó. Pero la iglesia necesita ser misericordiosa y no enjuiciar, no señalar, no poner ahí como si fuéramos no sé qué, disciplinar a la gente. ¿Quién soy yo para disciplinar? En todo caso, Dios sabrá. Yo tengo que mostrar misericordia, porque el Señor mostró misericordia. Nunca disciplinó a nadie. Muéstreme a uno que haya disciplinado. Ni a Judas lo disciplinó. ¿Por qué los pastores se creen dueños de poder disciplinar a un hermano cuando ni siquiera el Señor nos muestra esto? A todos Él tuvo misericordia y perdonó. Necesitamos mostrar ese corazón unos con otros, y mucho más los siervos para con la iglesia. A veces que necesitan amor. El amor. Ya vimos, Dios es amor. ¿Cómo no vamos a dar amor si fuimos nosotros los que amamos? Y somos nosotros los que fuimos amados. ¿Cómo nosotros no vamos a mostrar ese amor? Otras veces se necesita perdón. Bueno, ya hemos enseñado sobre el perdón. Creo que no es necesario hoy hablar de esto porque usted ya sabe de qué se trata. Pero se necesita perdonar, no enjuiciar o castigar. Otras veces se necesita restauración porque la persona ha caído, porque ha sufrido, porque ha pasado por situaciones muy difíciles, quizás por culpa de él, pero que el punto no es ese, sino que necesitamos restaurarlo porque Dios vino a restaurar, el Señor vino a restaurar. A veces se necesita estar al lado en los momentos difíciles, simplemente estar al lado. A veces ni siquiera abrir la boca, pero sentir que el otro está al lado nuestro. Y mucho, saber comprender la debilidad del otro y ayudar a fortalecer a ese que está débil. Ayudar a fortalecer, no a hundirlo más. No porque cayó, porque pecó, le ponemos un pie arriba y lo hundimos para que nunca más se levante, sino a ir a tomarlo de la mano y decir, ven, levántate, y ayudarle a restaurar. Ese es el corazón que Jesús mostró, ese es el corazón del Señor
que tenemos que hacer. Pero definitivamente, hermanos, la necesidad más grande del hombre, la mujer en la iglesia es saber que hay un ser superior, un Dios creador, que es capaz de perdonar y que perdona nuestros errores y ama de tal manera que no importa quiénes seamos, siempre nos recibirá, siempre nos recibirá. Y siempre nos cobijará bajo su poderosa mano de compasión. Esto es lo que necesita la humanidad y mucho más los hermanos en la iglesia. Por esta razón, amados, amada iglesia, por esta razón hoy quiero decirles lo que el Espíritu Santo nos pide. La palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo y nos habla en ella acerca de lo que nos pide que nosotros seamos y vivamos. Y dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá no dice sed imitadores de una denominación, de un hombre o de qué sé yo quién están imitando, o del diablo. Acá dice sed imitadores de Dios como hijos amados. Jesús como hijo vino, imitó al Padre y nos mostró ese amor, esa misericordia, esa compasión. Nos mostró una manera. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él, porque somos hijos y somos hijos amados. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados, la ofrenda más grande que podemos darle a Dios no entra en ese alfolí, no entra en el alfolí que tienen allí. La ofrenda más grande que nosotros podemos darle a Dios, el sacrificio más grande que nosotros podemos darle a Dios y que sube como olor fragante a Dios, es amar, tener misericordia y reflejar el corazón de Cristo. Esa es la verdadera ofrenda. Por eso Dios se enojaba con la iglesia, con la religión judía, con los judíos, porque llevaban de todas cosas en su ofrenda. Pero eso Dios no lo quería. Hacían ayuno. Isaías dice, ¿ese es el ayuno que yo pedí? No, el ayuno que yo pedí tiene que ver con atender a los enfermos, con suplir la necesidad de los que no tienen, por atender a las viudas, a los huérfanos, es decir, con mostrarle el amor, el corazón de Dios. Ese es el ayuno que yo pedí. Y por supuesto después será acepto el ayuno porque es una poderosa arma para vencer, pero hacerlo sin tener el amor, hacerlo sin venir desde el amor. Los sábados hacemos ayuno. ¿De qué te sirve si en la iglesia la gente muriendo porque su corazón es roto, porque sufren, porque se apartan, porque son apartados, castigados? ¿De qué te sirve ese ayuno? No sirve para nada. El ayuno es cuando yo puedo manifestar el corazón de Dios de tal manera que al que está dolido, lastimado, quizás ha caído o quizás todavía no entiende por completo el Evangelio, yo le pueda ayudar y mostrarle el amor de Cristo, levantarlo, caminar con Él si es necesario, tomarlo del brazo y vamos a caminar hasta que puedas caminar junto. Y si te tropiezas, te voy a levantar de nuevo. Ese es el verdadero ayuno. Y entonces el otro llegará a Dios y servirá para lo que lo hacemos. Pero de nada sirve, porque el otro, el simplemente hacerlo por religión, ese no lo acepta el Señor. 1 Corintios 10, 32 y 33 dice, no seáis tropiezo. ¿Saben qué es tropiezo? Es cuando alguien se acerca a nosotros y termina en el suelo. En lugar de levantarlo, termina en el suelo. En lugar de ser yo el que lo ayuda a levantarse, termino volteándolo. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Pues nosotros, hermanos. ¿Y usted me está diciendo, pastor, que podemos ser tropiezo a la iglesia? Claro, hay muchos
hermanos y pastores, supuestos siervos, que son tropiezo y no son siervos. No están ayudando, no están siendo lo que Dios quiere que seamos. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. ¿Se acuerdan? Están los que sirven a su propio beneficio. Otros sirven a las organizaciones, que viene a hacer lo mismo, a su propio beneficio. No sirviendo, no agradando a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores ahora de mí, así como yo lo soy de Cristo. Imitadores, es decir, tengo que ver cuál era el corazón y el mover de Cristo e imitarlo. Y tengo que procurar hacer lo que Cristo hizo. Cristo no castigó, Cristo no enjuició, Cristo no puso disciplinas, Cristo amó aún al pecador. Líderes que amen y sirvan a Dios con ese corazón, el de Jesús. Hermanos, del mismo modo que se amen entre sí, reflejando el corazón de Jesús. De esto está hablando 1 Corintios. Amados, Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Jesús no vino a pararse ahí y le dijo a los discípulos, a ver, vengan y sírvanme. Vino a servir. Y Jesús se los dijo. Dice en Marcos 10:42, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Miren, se lo voy a poner con todas las palabras. Jesús le estaba diciendo, muchachos, ustedes pueden ver cómo los gobernantes, los que tienen autoridad, se enseñorean, o sea, se hacen señor de las personas y usan esa autoridad para hacerlos esclavos de ellos, para infundir miedo en ellos, para que les sirvan a ellos. Pero Jesús no estaba hablando de los gobernantes. Jesús estaba hablando de los judíos, de los sacerdotes, de los rabinos, de los hombres que supuestamente servían a Dios. De esos estaba hablando Jesús allí. Les estaba mostrando a ellos, porque necesitaban entender que la iglesia a la cual Jesús estaba a punto de ponerlos como líderes, ellos eran sus apóstoles. La iglesia a la cual Él los estaba a punto de poner como líderes no tenía que ser igual a donde habían salido, porque ellos habían salido del judaísmo, todos los que estaban allí eran judíos, y dice que les mostró cómo era la manera de servir a Dios, cómo iba a ser el liderazgo en la iglesia que Él levantaría. Porque este es el momento de la última cena, es el momento en que Él le lava los pies a sus discípulos, a sus futuros apóstoles. Él le muestra que no vino para sentarse y que le laven los pies. Él le muestra que Él vino para lavarle los pies a ellos y que ellos tienen que hacer lo mismo. Ellos tienen que servir a la iglesia y no que la iglesia les sirva a ellos. Y entonces les dice, pero no será así entre vosotros. No debe ser así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es el corazón de Jesús, explicado de la mejor manera que se puede explicar, directamente de la voz de Cristo. El que quiera ser grande entre vosotros, tiene que ser su servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y entonces lo dice con todas las palabras en el 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amados, para ir cerrando mi predicar, quiero que ustedes comprendan que tiene que ser como en una familia, como en una familia. Los padres, por supuesto, somos los que servimos a los hijos. Los padres también somos los que enseñamos a nuestros hijos a servir en la familia. El mayor sirve al menor y no al revés. Claro que los chicos se rebelarán un poco y dirán, no, ¿por qué yo tengo que servir al menor? Y qué sé yo. Pero tarde o temprano aprenden. Y luego el que le sigue sirve al otro más chiquito. Y así sucesivamente si son varios. Y funciona maravillosamente esa familia. Funciona maravillosamente esa familia. Porque fueron enseñados en el orden que Dios estableció. Pero cuando no es así, amados, lo que hay en la familia es desorden, hay discusiones, hay división, unos hermanos peleándose contra los otros y por supuesto deshonrando a los padres. ¿Saben? Mi hija tiene 6 niños, o sea que tengo 6 nietos de parte de ella, 3 varones y 3 mujeres. Y estando con ellos allá en Estados Unidos, donde ellos viven, podía ver cómo supieron, ella y su esposo, mi yerno, enseñarles a ayudar en la casa y en la familia. Yo podía ver cómo los mayores servían a los menores. Es decir, el mayor a los que seguía, el que le seguía en la línea de edad servía al resto, y el otro así hasta el más chiquitito. Ya el más chiquitito por ahora era el que más recibía, pero todos servían en ese orden y nunca vi que fuese al revés. No pude ver al más chiquitito sirviendo al más grande, nunca fue así. Así es como Dios diseñó su iglesia, como una familia, como una familia. Y nosotros, la pastora y yo, como sus padres espirituales, queremos enseñarles este principio de reflejar el corazón de Jesús y vivirlo. Y vivirlo. Si la iglesia crece y se desarrolla sobre esta enseñanza, entonces jamás habrá hermanos heridos, lastimados o apartados por causa de un maltrato en la iglesia. No lo habrá, porque jamás se dará. Y no importa lo que hagan, y no importa lo que pase, allí estaremos para levantarlos, sostenerlos, poder darle amor, y quizás tendremos que usar de mucha misericordia, amor. Y habrá que restaurarlos según lo que haya pasado, pero nunca enjuiciarlos, nunca lastimar ese corazón, sino que habrá entonces gente contenida, amada en el seno de una iglesia que refleje el corazón de Dios. Hechos 2:46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo estaban? Unánimes, un solo ánimo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez, el mismo corazón, ¿se acuerdan? El mismo corazón. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que sucede cuando la iglesia es así. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Necesitamos cambiar la enseñanza que quizás hemos recibido de la dureza de corazón, de la disciplina como método y el juicio como régimen. Cambiar un liderazgo que busca ser dueño de las personas y ser servido por uno que sirve a Cristo, por una iglesia conforme al corazón de Jesús, viviendo cada día a la manera que Él nos enseñó, sirviendo en amor, misericordia y perdón. Pero para terminar, yo quiero en esta mañana hablarles
Quiero hablarles ahora a quienes por alguna razón están apartados, censurados quizás, disciplinados tal vez, y sobre todo heridos y lastimados. Quiero hablarles a ellos. Quiero que presten atención, por favor, por un solo instante. Quiero hablarles a los que quizás por errores en su vida, pecados o caídas delante de la tentación, han sido juzgados por la iglesia, han sido apartados por la iglesia y hasta desechados en su iglesia. Quiero hablarles a ellos en esta mañana y decirles, amados hermanos, Jesús no te condena. Jesús no te condena. Jesús no te ha condenado. No importa lo que haya sucedido en esa iglesia. No importa lo que haya dicho ese pastor o esos hermanos. Jesús no te condena. Y quiero decirte más. Yo como pastor tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Porque ¿sabes qué? Del mismo lugar quizás de allí caído en pecado, de allí me levantó el Señor. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para poner disciplina? ¿Quién soy yo cuando a mí el Señor me perdonó, me levantó, me restauró y me puso para servirle? ¿Quién soy yo para mirarte y atreverme a decir algo de tu vida? Solo quiero decirte, el Señor no te juzga, no te condena. Y por supuesto nosotros tampoco. Juan 8:3, para terminar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Acá no hay excusa, estaba en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto era un desafío terrible para Jesús. La ley bajo la cual él estaba y vino a cumplir decía que había que apedrar a la mujer. Y le dicen: ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Entonces Jesús nos va a mostrar lo que él vino a hacer. Él vino a mostrar el corazón de Dios y el corazón de la ley a pesar de la letra. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Miren la maldad que había en esos hombres. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo no sé lo que escribía, pero no creo que estuviera escribiendo: qué buenas personas son estas. No lo creo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! 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 Aquellos que te han acusado, aquellos que te han puesto en disciplina, aquellos que se atrevieron a decir algo de ti, mi pregunta es: ¿pueden pararse delante del Señor y decir que están sin pecado? ¿Acaso pueden decir que no han pecado? Claro que no, porque el justo más justo peca 7 veces. ¿Quién se han creído que son para poder acusar al hermano? Jesús no lo hizo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, no Jesús, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo pregunto, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo no tengo pecado. Así que si la ley dice que te tengo que apedrear, que te tengo que condenar, y yo no tengo pecado, yo lo voy a hacer. ¿Eso fue lo que dijo? No, ¿verdad?
¿Su Biblia dice lo mismo que la mía? Él dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Él no tenía pecado, él podría haber ejecutado la ley tranquilamente, pero Jesús vino a mostrar el corazón de Dios, a mostrar el corazón de la ley. A pesar de la letra, Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Y si Dios y Jesús no condenan, ¿habrá algún hombre capaz de ser más que Dios y que Jesús para condenar a otro? Y Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Por supuesto, vete y no peques más. Y no peques más. Amado, que estás apartado. Amada, que estás dolida, disciplinada o echada. Yo quiero pedirte algo en esta mañana. Vuelve a casa, hijo. Vuelve a casa, hija. Vuelve a casa. Vuelve a casa. No hay otro lugar donde te amen. No hay otro lugar donde te puedan sostener como este. Aquí te amamos. Aquí te perdonamos. Aquí te entendemos porque hemos pasado por lo mismo. Y aquí vamos a ayudarte a superarlo, a vencer y a estar otra vez con gozo, con alegría y paz en tu corazón. El Señor, quien nos llamó para levantar este ministerio, que hoy tiene presencia en otras naciones, nos envió a levantar una iglesia conforme a su corazón, no conforme a mi religión, no conforme a mi parecer, ni conforme al parecer de una denominación. Nos levantó y nos llamó a levantar una iglesia conforme a su corazón. Pero primero, lo que hizo fue, se ocupó de enseñarnos a nosotros ese corazón de amor. Ahora es el tiempo de enseñarles ese corazón y levantar la iglesia en todas las naciones, enseñándoles a que vivan el corazón de Jesús. Que vivan el corazón de Jesús. Iglesia, amados, vivamos el corazón de Jesús. Eso es lo que Él espera. Y entonces el Señor añadirá cada día a la iglesia los que Él hará salvos. Yo le pido al Señor en esta mañana que abra nuestros oídos y nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón para entender cuál es su corazón y que podamos reflejar su corazón, mirándonos unos a otros con amor, con misericordia, perdonándonos unos a otros y llevando ese corazón al mundo. Levantemos una iglesia, no como la de donde salimos o quizás todavía estamos, sino que vengamos a una iglesia y levantemos una iglesia que sea con el corazón de Dios, que ama, que perdona, que tiene misericordia, que restaura, que sostiene, que entiende al débil y que sabe restaurar, porque así lo ha hecho con nosotros. Así lo hizo con cada uno de nosotros. Yo me pregunto, ¿a quién miraríamos para no hacer exactamente lo mismo? Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Esta es la hora, hermanos. Este es el tiempo. Mira a tu hermano y míralo con misericordia. Mira a tu hermano y míralo con amor. Y si ha caído, y si se ha equivocado, y quizás te ha faltado, perdónalo y ayúdalo a restaurarse. Porque esa es la misión. Ese es el propósito. Y seamos todos de un mismo corazón, un mismo sentir. Y vivamos la verdadera iglesia de Cristo. Cada día. Y mucho más cuando nos congregamos, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios.